Wailas, mi nombre es Yeli y yo soy Karen. Y a pedido de muchos, esta vez les vamos a enseñar a bailar Wailas moderno. Nosotros pertenecemos a una institución cultural de Wailas y este curso va a estar a cargo de nosotros. El Wailas es un baile muy representativo de nuestro Valle del Mantaro y ha sido considerado como patrimonio cultural de nuestra nación. Y como cuenta con una variedad de pasos, nosotros iremos subiendo videos semanales para que ustedes puedan aprender los distintos pasos y de esa manera poder practicar. Así es que los invitamos a suscribirse y activar la campanita para que les notifique cuando nosotras subamos un nuevo video. Bien, para comenzar con el curso, aprenderemos a estaquear y zapatear. Así es, pero debemos recordar que el estaqueo y el zapateo son cosas muy distintas que lo averiguaremos más adelante. Además, para aprender a zapatear tenemos que comenzar con el estaqueo, ya que el estaqueo es la base para aprender todos los pasos del Wailas. Para aprender a estaquear debemos ir al compás de la música. Cada compás consta de 16 golpes. Escucharemos la música para entender mejor. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya ves, se dieron cuenta que al finalizar incluso la música cae en seco y ahí es para pasar al siguiente paso, pero en esta ocasión solo vamos a estaquear. Ahora ejecutaré el paso con música. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Vieron al final? Esto. Ese es el remate. Se da al final de cada compás. Es decir, para pasar al siguiente paso. Pero en esta ocasión, como les digo, solo vamos a hacer estaqueo. Comenzaremos trotando, que es algo muy fácil para todos. Entonces comenzamos a hacer lo siguiente. Trotamos. Tan solo trotar. Y ya después, ven así, y ya después hacemos 2 golpes en un solo pie, en el que tú quieras, el que más domines. Un solo pie. Yo lo haré en la derecha esta vez. 2 golpes o hace rebotar tu pie. 1, 2, 3. ¿Vieron? Empieza rebotando o está dando 2 golpes. Y así de fácil. Solo trotas y hace rebotar un pie. Esto pueden hacerlo tanto mujeres como varones. Pero eso sí, deben de ser muy constantes al practicar esto. Pueden hacerlo, no sé, cocinando o dirigiéndose a su cuarto. Yo puedo ir así y aumento después ya un poco más esto. Y es así de fácil. Todo es cuestión de práctica y que ustedes quieran aprender a bailar Wailas. Y bueno, ahora vamos a aprender a estaquear, pero con los brazos. ¿Cómo es el movimiento de los brazos en el estaqueo? Ahora vamos a hacer el complemento del estaqueo y, si se podría decir así, la parte más importante porque esto te da estilo. Y es el movimiento de los brazos. Bueno, para hacer el movimiento de los brazos, primero debemos recordar que la postura debe ser erguida. Hombros atrás y mentón para adelante. Lo voy a hacer de perfil, hombros atrás y mentón para adelante. No tan arriba ni tan abajo, sino adelante. Una vez que ya estamos con la postura erguida y el mentón para adelante, vamos a aprender la posición de los brazos. Y es así. Vamos a levantar en forma de L, a la altura del pecho. No abajo, no arriba, si no te tapa la cara. Así es que levantamos en posición de L, sin doblar el brazo así, sin levantar así, sino recto. L, 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 siempre erguida, el mentón para adelante, no tan arriba ni tan abajo. Ya, una vez que ya hicimos la L con nuestros brazos, vamos a acompañarlo de la cabeza. Miren, si mi brazo va en dirección para la izquierda, mi cabeza irá para la derecha. Hagámoslo junto.
Va para la izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Izquierda, derecha. Esta sería la posición. Bien, ahora vamos a recordar lo que hicimos anteriormente. ¿Recuerdan? Bien, a esto ahora vamos a acompañar los brazos. Así es que, primero sin cotón, sin polleras, sin lo que estén puestos. Entonces vamos a primero hacer los pies. Mejor hagámoslo lento, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, L, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora lo haré de perfil. Y siempre sonriendo, nunca olviden la sonrisa, ¿ok? 1, 13, 14, 15, 16, pam, pam, pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pam, pam, pam. ¿Quedó claro? Ahora vamos a acompañarlo con el cotón que traigo el día de hoy puesta. Primero, voy a respirar. Ya, ahora, debemos recordar que el cotón no debemos agarrar ni muy abierto, porque si no nuestros brazos se van a estirar así, ni muy cerrado, porque no vamos a poder estirar. Más o menos calculamos así, miren. Así. El grosor de nuestra cintura. Y mira, ahí es la posición perfecta del cotón para que no esté ni muy estirado ni muy corto. Entonces, comencemos. 13, 14, 15, 16, postura. Pam, pam, pam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Cabeza. 9, 10, Sonrisa. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Remate. Y eso es todo, chicos. Muy bien, chicos. Ahora vamos a aprender a zapatear. Postura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, chicos. ¿Recuerdan que en el estaqueo los pies iban para atrás? Recordamos un poco. Era algo así. ¿Ven? Mis piernas van para atrás. Ahora, en el zapateo ya no van para atrás, sino para adelante. Es decir, así. ¿Ven? Mi rodilla está yendo así. Luego así. Lo haremos más lento y contando. Bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ven? Va para adelante. Otra vez, lento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ahora, no lo vamos a hacer tan alto así. Si no, también perderíamos el ritmo. Si no, vamos a hacerlo abajito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ven que no estoy levantando esto tanto? Solo se permanece ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lo haremos más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Recuerden que el sonido es este. Pam, 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 abajo. Pam, 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 pam. Muy bien. Bien. Esa era una recomendación. Ahora vamos a pasar a los brazos, el movimiento de los brazos. Es similar al estaqueo en sí. Pero en el estaqueo hacíamos esto, en una. En el zapateo se hace lo mismo, la L a la altura del pecho, pero lento. 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 No lo hagan así.
lento, para que vayan con sus pies. Entonces sería así. Pam 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 pam. Ahora, la cabeza siempre va a ver adelante. Adelante, no va a ir así, no, sino adelante, y recuerden con el mentón para adelante también. Pam 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 pam, L, L, cabeza adelante, L, a la altura del pecho los brazos. L, L, sonriendo, L. Muy bien. Ahora vamos a acompañar con los pies. Vamos a recordar. Pam, 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 pam. Y los brazos, como les dije, lento, lento, delicado. Y la cabeza para adelante. Pam, 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 pam. Lento. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¿Vieron? Es lento. La cabeza adelante. En L. A la altura del pecho los brazos. Muy bien. Ahora vamos a utilizar el cotón o la falda que estén puestas. Y con el remate. 13, 14, 15, 16. Pam, pam, pam. Tan, ta, ta, 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 ta. Adelante. Mirada hacia el frente. Brazos a la altura del pecho en forma de L. Sonrisa. Y eso es todo. Así de fácil es el zapateo. Siempre con elegancia, postura y sonrisa sobre todo. Bien chicos, eso es todo. Los pasos que aprendimos, tanto zapateo y estaqueo, lo podemos practicar chicos y chicas. Sí, es decir, todos podemos aprender este paso. Y bueno, Yaneli, ¿por qué estás sentada? Bueno, estoy sentada para enseñarles una manera muy práctica para aprender a zapatear. ¿Y cómo? Nos sentamos y empezamos a hacer lo que ya Karencita nos ha explicado. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa. Esto sentado es hacerlo mucho más fácil porque tus pies están más livianos y aporta rapidez a tus pies si es que practicas esto. Y poco a poco lo haces más rápido. Y más, y más, y más. Y así te vuelves una profesional en el Waigas o un profesional en el Waigas. Ahora hagamos todo lo que aprendimos. Postura. Remate y zapateo. Chicos, llegamos al final de la clase y bueno, nosotras esperamos que les haya gustado un montón y sobre todo no olviden practicar bastante el estaqueo y el zapateo a cada momento. Solo así les va a salir muy bien y muy bonito. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios por si alguna duda tienen de algún paso. Sí chicos, y bueno, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!